Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gracias, Señor. Estamos nuevamente en tu presencia, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a tu presencia, hallar tu palabra, Señor, esa palabra que edifica en nuestras vidas. Te pedimos que te muevas con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice: solo Dios nos hace competentes de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. El antiguo pacto, que llevaba a la muerte y que estaba escrito sobre piedras, llegó con tanto esplendor que la gente de Israel no podía mirar el rostro de Moisés por mucho tiempo. Su rostro brillaba como una gloria inmensa, que sin embargo estaba destinada a desaparecer. ¿Acaso no tendrá más gloria el trabajo al servicio del nuevo pacto que lleva al Espíritu? Pues si tiene gloria aquello que lleva a la condena de los pecadores, ¿cuánta más gloria tendrá lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados ante Dios? Bueno, esta es una palabra que menciona unos puntos que son cruciales para el Evangelio, para el entendimiento del Evangelio. Uno de ellos es el tema de la letra, que la entendemos como la ley escrita en el momento en el que Moisés subió al monte y el Señor le da esos mandamientos. ¿Sí? Moisés es una tipología de esa ley, y Cristo es la tipología del Espíritu y de la gracia. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros después de Cristo y los antiguos, ¿sí? Los creyentes antes de Cristo? La primera diferencia es que no tenían al Espíritu, ¿sí? Y aquí está hablando de eso. Por eso dice, si lo que era por la ley era de bastante esplendor, ¿cuánto más lo que viene a través del ministerio del Espíritu? Cuando nosotros hablamos de estos temas, entendemos que hay misterios que descubrir, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos misterios que a cada uno el Señor le quiere otorgar, ¿sí? De diferentes maneras, porque la palabra del Señor no se presenta a la vida de la gente de igual forma, ¿sí? Sino que a cada uno el Señor tiene sus cosas que mostrarle. Entonces, nosotros nos acercamos en esta época por medio del Espíritu y por medio de la gracia al Evangelio. ¿Qué significa eso? Que ya para nosotros hacer parte no necesitamos ser, entre comillas, merecedores o ser capaces. Por eso aquí dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Quién nos hizo ministros competentes? El Señor, ¿sí? El Señor Jesús, cuando vino y convocó a ciertas personas a que comiencen a ser parte de los ministros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace competentes según esta palabra? El Espíritu. Por eso dice, el Espíritu vivifica, ¿sí? Más la letra mata. Usted y yo sabemos que para cumplir los requerimientos del servicio al Señor
si nosotros somos estrictos en ese cumplimiento, muy difícilmente alguno de nosotros pueda llegar a hacerlo, ¿sí? Por eso usted mira en la iglesia siempre que a veces los que menos parece que tuvieran son los que el Señor usa, ¿sí? Entonces, cuando el Señor viene y trae a su Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Hacer competentes. Es decir, que esas características que nosotros no tenemos, nos las da el Espíritu. Entonces, si usted mira a su alrededor en la iglesia y si usted ve algo, una buena característica en alguien de pronto, si es que la encuentra, usted tiene que entender que eso viene del producto de la formación y de la influencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Ahora, eso cuando uno mira, digamos, mucha gracia y cuando ya ha habido un desarrollo en una persona, pero generalmente vemos debilidad. Y usted sabe que el ser humano tiende a juzgar por la vista y tiende a equivocarse juzgando por la vista y a veces vemos las cosas que sí son del Señor como que no fueran. Y usted me dará la razón en eso cuando usted ha tenido de pronto algún asunto al cual el Señor le ha mandado hacer, a cumplir, y usted se siente incapaz, ¿sí? Yo creo que aquí la gran mayoría hemos tenido esa situación, que de pronto usted tiene que orar por alguien y dice, no, pero yo tal vez no tengo la unción, tal vez yo no tengo las características, las cualidades, la preparación. ¿Y qué nos está diciendo aquí esta palabra? Que claramente, si somos estrictos, ninguno de nosotros pudiera hacerlo, ¿sí? Usted sabe que en el mundo hay gente con unas características muy admirables. Hay gente que nace con talentos para todo, ¿sí? O sea, no solo uno, que es lo más gracioso, porque uno dice, si yo tuviera un solo talento, ¿sí? Porque el que tiene el talento tiene la manera de vivir prácticamente, de su talento. Si un músico tiene talento, pues genial. Si no lo tiene, la competencia va a ser muy difícil. Si usted es un abogado, lo que sea, y tiene el talento, usted ya tiene la mayor parte ganada, ¿sí? Eso según la letra, eso según la ley. Y anteriormente no todo el mundo podía acceder a esos servicios, a esos lugares, ¿sí? De los cuales el Señor nos quiere hacer parte para ser ministros competentes. Ahora usted dirá, a mí qué me importa ser ministro competente o no. Yo lo único que quiero es que el Señor me ayude en mis problemas, en mi, no sé, ¿sí? Cada uno llega con sus situaciones a la iglesia. Y no está mal que usted lo sienta así, porque es normal. Es decir, esto uno no se lo puede hablar directamente a una persona que no ha vivido una transformación, ¿sí? La persona que se preocupa por servir o por hacer parte del cuerpo de Cristo es una persona que de pronto ya ha tenido unas ciertas manifestaciones del Señor o que en su fe ha crecido de alguna manera para poder desear o querer estar en ese propósito, ¿sí? Entonces es normal que de pronto nosotros digamos, pero a mí ¿qué me va a interesar servir al Señor o qué me va a interesar ese desarrollo del que está hablando la pastora si yo tengo un pocotón de situaciones familiares, económicas que me retan cada día? Y mire que cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la palabra, nos damos cuenta de que es verdad, de que el Señor no a todos los llama y los convoca para el servicio en primera instancia, pero finalmente sí. Por ejemplo, si usted mira al joven rico, él era una persona que tenía conocimiento, que había cumplido con todo lo que tenía que cumplir. Y cuando lo llama el Señor Jesús a dar, porque el servicio es eso, ¿sí? De una u otra forma es dar, ahí es cuando él se quiebra, más allá de su situación de amor por el dinero, ¿verdad? Porque pues digamos que esa era la raíz que él no era capaz de soltar. Pero ¿en qué nos damos cuenta si nosotros estamos siendo edificados o no? En que estamos dispuestos al servicio. Entonces, como hablábamos creo que la anterior vez, el servicio es una ayuda, ¿sí? Entre otras cosas, que nos hace detectar qué
qué grado de crecimiento nosotros estamos teniendo. Porque cuando usted conoce al Señor y conoce el amor del Señor, usted va a tener amor por las cosas de Dios. A tal punto de que nosotros nos despojamos del interés personal, fíjese. Por eso es que los apóstoles que usted lee en la palabra eran personas que habían dejado todo. Y cuando el Señor los llama, a la mayoría les dice, deja todo y ven. Y algunos de ellos dejaban todo literalmente. Muchos dejaron puestos de trabajo, muchos dejaron a su familia, ¿sí? La actividad que estaban haciendo en su momento, la dejaron por seguir al Señor. Otros le dijeron al Señor, no puedo, es que tengo que organizar esto, es que mi familia. Entonces, ¿cuál debe ser la preocupación nuestra? En Cristo Jesús, en nuestro camino y en nuestro desarrollo de la fe. La única preocupación tiene que ser crecer en la fe, porque por medio del crecimiento de la fe vienen otras cosas, ¿sí? Como añadidura. Una de ellas es que usted quiere hacerse parte de los planes del Señor. Otra de ellas es la liberación de ciertas áreas de su vida que están atadas. Porque ahí donde usted está, el enemigo tiene ciertas ataduras que ha colocado, recientes o generación tras generación. El señor diablo, el don diablo, así, ha ido colocando ataduras que no son tan fáciles de romper, ¿sí? Pero que nosotros, por medio de la fe, vamos avanzando hacia esa liberación. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que en cualquier momento de su fe, porque estos son momentos de la fe, ¿sí? Nosotros tenemos épocas. Hay la época del primer amor, hay épocas de retos, hay épocas en las que ya no queremos y nos toca aferrarnos a algo. Hay diferentes momentos en el servicio, ¿sí? Entonces, que sin importar en el momento en el que usted esté, usted pueda llegar a ser competente en la fe, ¿sí? Porque el Señor, cuando nos llama, nos dota de unas armas espirituales que no son naturales para poder dar una batalla. Mediante esas armas nosotros vamos a poder alcanzar aspectos, vamos a poder liberar aspectos, tanto naturales como espirituales, ¿sí? Tanto de sus intereses personales como de sus intereses en la fe y ministeriales. Y entonces uno en este camino, con la propia vida, se puede decir, se va dando cuenta de que el Señor hace un trabajo preparatorio bien tenaz y bien profundo, ¿sí? Y uno se da cuenta de que todos los acontecimientos que el Señor ha llevado a que nuestra vida tenga que pasar, son acontecimientos que nos forman para poder tener la competencia necesaria, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a los siervos que están aquí escritos, ellos también han pasado por situaciones. Moisés, por ejemplo, el Señor desde pequeño hizo esa obra de preparación, ¿sí? Primero lo arrancó de su familia, siendo muy pequeño. Él quedó en la familia del faraón, ¿sí? Y se cría con las costumbres egipcias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer eso? Tenía que formar en él una visión, primero hasta inclusive yo creo que de gobernante, ¿sí? Seguramente que si él se hubiera criado con su familia, hubiese tenido su mente, su vida dedicada a otro tipo de cosas, seguramente a la actividad familiar. Pero él crece con un ímpetu por, o sea, él sabía cómo es el manejo de un gobierno, porque él era el hijo que adoptó ¿cómo es que se llama? La hija del faraón. Entonces él estaba cerca de cuestiones administrativas que luego lo prepararon para libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, sus raíces eran esas, ¿sí? O sea, el que tenía que ir a hacer esa labor tenía que ser israelita. Pero de pronto en Israel no iba a tener la capacitación. Entonces usted y yo vivimos cosas que muy difícilmente nosotros nos acostumbramos a verle el lado preparativo o muy difícilmente le vemos el sentido, ¿sí? Pero que el Señor está cumpliendo, ¿para qué?
para volvernos ministros competentes. Por eso es que dice, el cual asimismo nos hizo, o sea, Él forma eso. Usted no nace siendo un ministro competente, usted no nace teniendo las capacidades para dar sus batallas, ¿sí? Pero si usted es una persona que reniega y que en su corazón de pronto alberga como resentimiento por la situación que le toca vivir, usted no va a poder ver el fruto de vencer eso, ¿sí? Es como ir subiendo gradas, es como ir subiendo de niveles. Entonces, lo importante aquí es que usted y yo sepamos de que lo que vivimos hoy forma parte de la preparación, porque lo que nosotros vivimos es lo que va a servir para que después el Señor nos use, ¿sí? Y hay cosas que si no las hubiésemos vivido, nunca vamos a poder hablar de ellas. Es decir, yo no puedo hablar de fe si a mí nunca me han retado en la fe, ¿sí? Yo no puedo hablar de amor si a mí no me ha tocado morir y persistir por amor en cualquier situación, ¿sí? Usted no va a poder hablar de prosperidad, que es el tema que de pronto a muchos les está molestando, si usted no ha sido pasado por la escasez, ¿sí? Usted no va a poder hablar de crecimiento si primero no estuvo abajo, ¿sí? Y todos aquí en lo natural, por ejemplo, todos aquí fuimos niños alguna vez. Uno a veces mira fotos y dice, increíble que yo era tan pequeñito, increíble, y cómo se han pasado los años, y usted lo que recuerda es su vida de adulto, ¿sí? Y su vida ya más consciente, pero todos aquí en cierta manera sufrimos esa transformación del crecimiento, porque es un poco trauma para el cuerpo. O dígame si la etapa de los dientes que se caen no es horrible. Ahora que yo ando viendo a mis sobrinos sin dientes, digo, Dios mío, qué feo, qué dolor, qué incómodo. Y aparte que todos pasamos por eso, ¿sí? Entonces, usted y yo vamos a poder hablar eso que usted tanto le pide al Señor. Mire, eso es así. El Señor funciona así. Eso que usted le pide al Señor, el Señor sí se lo va a dar, ¿sí? Pero el Señor tiene que capacitarlo para llegar a tenerlo. Así, ¿sí? ¿Qué tiene usted? Tiene al Espíritu, que lo hace competente. Antes de eso, ni porque usted se parara de pestañas podía alcanzar cosas que de pronto aspirara, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, el que lo tiene, el que es, el que no, no, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema de los talentos, la gente que tiene talento se le nota si no haya estudiado. Por eso usted ve gente que dice, yo nunca he tenido una clase en esos programas de voces y eso, dice, nunca he tenido una clase de técnica vocal. Y uno dice, tenaz, ¿sí? Pero ¿cómo funciona el Señor? El Señor viene a hacer una obra preparatoria. ¿Se acuerdan que hablábamos del camino de la perfección? El camino de la perfección está destinado solamente para las personas que creen en el Señor, ¿sí? Don Guillermo, ¿qué está pasando por allá? Bueno, sigamos, ahí ya se ocupan. Entonces, el camino de la perfección es un camino que no está destinado para los de afuera. La gente de afuera, del mundo, la gente que no tiene a Dios, ¿sí? Tiene el problema de que tiene lo que tiene el contexto que tiene y no tiene una ayuda, es decir, no puede entrar en una carrera. Sabe que hay mucha gente que no puede acceder a las carreras, ¿no? No tienen acceso al estudio. ¿Y eso qué significa? Que no van a tener oportunidades, que van a estar en condición de desventaja, ¿sí? Lo mismo ocurre en nuestra carrera de la fe, ¿sí? Concentrémonos acá que ya se ocupan. Lo mismo ocurre en nuestra carrera de la fe. Si usted es una persona del mundo, usted está prácticamente huérfano. Usted no va a tener oportunidades.
Porque la única esperanza que nosotros tenemos es que en nuestra debilidad algo se interponga y se muestre una cara diferente a lo que nosotros somos, ¿sí? O sea, si usted se viera a sí mismo o si yo me viera a mí misma, yo digo, yo no tengo las capacidades, yo no tengo las herramientas para desempeñar tal cosa, yo no tengo las herramientas para alcanzar esas promesas que me dice el Señor, yo no tengo las herramientas para liberarme de las ataduras de las cuales soy víctima por mis antepasados, ¿sí? Entonces vivimos nuestra vida sin esa posibilidad, ya de entrada en desventaja. ¿Qué tenemos los creyentes? ¿Qué tenemos aquellos que hemos recibido al Señor? Una ventaja. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros sepamos que Él nos está capacitando. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Llenarnos del Espíritu, porque el Espíritu es el que tiene el poder para imponerse a pesar de nuestra situación, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios para todos dice, solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos. Mire, hay mucha gente, yo estaba pensando el otro día en alguien que no puede retener las oportunidades por diferentes condiciones, ¿sí? Sea por, muchas de ellas es por sentirse incapaz de hacer algo, ¿sí? Y yo les he comentado a veces a ustedes que hay muchas cosas que a mí se me han pasado por la mera timidez, ¿sí? Y pues uno, ¿qué hace si uno es así? ¿Sí? Es una situación que a uno lo limita, ¿sí? A veces la gente no puede tener su lugar por orgullo, por lo que sea, ¿sí? Pero la debilidad se interpone y perdemos oportunidades. ¿Qué quiere el Señor? Que usted esté lleno del Espíritu para que usted sea una persona que sabe que es Él obrando. Porque si usted no sabe eso, va a ser muy difícil que usted se sostenga. Porque usted sabe que uno se desanima muy fácil de uno mismo, ¿sí o no? Y de las situaciones que vive. Mire, hay gente que, o sea, usted y yo estamos viviendo nuestras batallas personales, ¿sí o no? Cada uno la suya. ¿Qué le pide el Señor a usted? Que usted cuide su vaso teniendo al Espíritu Santo, porque si usted no lo cuida, usted no va a tener ese sentir de capacidad o esa conciencia de que es el Espíritu el que va a obrar, y usted se va a llenar de debilidad. Y si usted es una persona que de pronto se acerca a personas que le hablan negativamente, que le hablan como en el mundo hablan, ¿sí? Con la mera realidad. Y lo tenaz es que la realidad es buena, ¿sí o no? O sea, saber, mejor dicho, tener los pies en la tierra es algo bueno. Pero si esa realidad que nosotros tenemos literalmente nos corta las posibilidades y lo ubican a usted en una situación de que realmente su situación está grave, ¿qué va a hacer? Pues dele gracias al Señor que usted tiene al Espíritu para saber que Él es el que va a obrar, pero usted tiene que cuidar ese espíritu dentro de usted, el Espíritu Santo. Si eso implica que deje a un lado a su familia que le habla cosas que le desaniman, que lo apartan de la lucha que usted está llevando, pues hay que hacerlo, ¿sí? Si eso implica que usted tiene que dejar amistades, hay que hacerlo. Si eso implica que usted tiene que dejar costumbres o actividades, hay que hacerlo. Porque cuando el Señor llamaba, el Señor nunca llamó a perfectos. Usted mira, cada uno de los apóstoles que el Señor llamó, todos tenían su guardado, por decir así, ¿sí? Todos tenían su cosa. Moisés inclusive también, ¿sí? Todos tenían su cosa, es decir, que el Señor no llama a perfectos, Él llama a gente que está dispuesta a verlo obrar, así de sencillo, y que está dispuesto a dejar cosas por ver el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, claro, había gente que decía, yo esto no me, que por el entendimiento de la fe decían, yo esto no me lo puedo perder, o sea, tengo el velorio de no sé quién, esto es más importante. Ver la manifestación, ¿por qué? Porque es la única esperanza, y generalmente estas cosas las tienen más claras las personas que están en graves problemas, ¿sí? En graves situaciones. Sabe que
La necesidad, dicen por ahí, que tiene cara de perro, ¿sí o no? Cuando uno está realmente con una necesidad, uno no le importa. De pronto agacharse y tener que hacer lo que sea, ya hasta la vergüenza se pierde, ¿sí o no? Ese pudor que a veces uno tiene de que la gente no se entere de mi situación, cuando las cosas están realmente mal, ya dejan de importar. Y ahí es cuando importa la única esperanza que el ser humano tiene. Por eso es que el ejemplo de la mujer sirofenicia es tan impactante. De las dos únicas personas que el Señor se asombró de la fe fue de ella y del centurión, ¿sí? ¿Y de ella qué dice? Ni en Israel he encontrado tanta fe. La fe de ella no tenía que ver con la ley, por ejemplo. Esa mujer no conocía la ley, porque la ley era de los israelitas. Como que yo me vaya a México, bueno, tal vez México tiene una situación similar a Colombia, ¿no? Pero a un país en el que yo no conozco la ley, yo no sé ni de qué soy culpable, ni de qué no lo soy, no sé a qué tengo derecho, y eso a uno lo imposibilita para obrar, para actuar, para moverse, ¿sí? En esa situación estaba esa mujer. Ella, que era lo único que tenía en su conciencia, que ella había escuchado que Jesús hacía cosas, ¿sí? No le importó más, porque su situación era tan desesperada que, como ella misma dijo, Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que se caen. ¿Por qué? Porque el Señor le decía, es que esto no es para ustedes. Entonces ella decía, sí, pero de pronto una migaja, unas sobras de lo que quede me puedes dar a mí. ¿Qué entendió el espíritu de esta mujer? El espíritu de esta mujer entendió que había poder, nada más, ¿sí? ¿Cuál es nuestra situación? Que usted y yo nos enfrentamos ya sea al servicio o a los retos difíciles que usted tiene. Usted se enfrenta de dos maneras, se puede enfrentar. Con la mentalidad que tenemos, con la mera realidad, que ya de por sí la realidad a veces es bastante frustrante, agobiante y desanimante como para dar una batalla, o usted se puede enfrentar a su situación entendiendo que el Señor tiene poder. Eso es lo que le pasó a ella. Ella no entendía nada, ella no conocía nada, ella no había escuchado del Mesías, ella nada de esas cosas, ¿sí? Y mire que la fe se vuelve en algo bonito en ese punto. Un servicio, por ejemplo, porque aquí nos está hablando de los ministros competentes. Su servicio se vuelve bonito el día que usted entienda que usted no lo hace para la gente, que usted ya le deja de importar si les gusta o no les gusta, ¿sí? Y el día que usted empieza a fluir sabiendo que es el Espíritu el que actúa en usted, porque si no, uno dice, no, yo lo hice mal, de mal en peor, como hablábamos con Byron. Uno dice, a veces en vez de avanzar, parece que uno es para atrás en las cosas, ¿sí o no? En el aspecto musical hablábamos eso, pero cada uno tiene su cosa, ¿sí? Y a veces usted va en su fe y usted, en vez de ver que avanza, usted dice, pero parece que fuera, pero todo para atrás. Y si en algún momento gané algo, ¿dónde está eso que gané? Lo estoy buscando, ese impulso que tenía, no lo encuentra, ¿sí? Porque esa es la situación, esa es la realidad, ¿sí? Pero si usted sabe que el Señor está obrando y usted de pronto tuvo un pequeño tropiezo, una pequeña caída, o tiene una grave situación, usted sepa que el Señor también está ahí y que su Espíritu está obrando, porque si usted no se agarra de eso, permítame decirle que usted no tiene oportunidad. ¿De qué? De que cosas fuera de la realidad se manifiesten en su vida, ¿sí? Es como la persona, el muchacho que quisiera estudiar, pero no tiene por dónde, no tiene que los papás le den, no tiene. De pronto, mire que hay gente bien desventajada, digamos, por decirlo así. Porque hay gente que, aparte de no tener los recursos, no tiene las capacidades, ¿sí? Que están en desventaja, inclusive intelectualmente. ¿Qué hace una persona así? ¿A quién le echa la culpa? O dígame usted, ¿a quién le echa la culpa de la escasez que está viviendo o de la problemática en general? A nadie. Y si llega a echarle la culpa a alguien, igual esa culpa que usted echa no le soluciona nada, ¿sí o no?
A veces la gente vive, digamos, con una condición de mendicidad, mendigando que le salga un trabajo, un trabajito, mendigando que le caiga algo de alguna parte. Pero eso no es lo que el Señor quiere, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos competentes. Y cuando uno habla de ser competente, es una persona que resuelve prácticamente por sí mismo las cosas, ¿sí? Una persona competente es una persona que no necesita de nadie más para moverse, para levantarse, para hacer, ¿sí? Y usted de pronto, cuando uno está en situaciones difíciles, uno se siente pequeñito, ¿sí? Uno se siente achicopalado, uno se siente que no va a poder. Pero ¿qué quiere el Señor? Que usted le crea en que Él hace ministros competentes, en que sí, su realidad es la realidad que usted vive. Las desgracias sí son bien desgracias muchas veces, ¿sí? Las debilidades son huecos serios que tiene la gente, intelectuales y de todo tipo, ¿sí? La letra mata, por eso dice la palabra, ¿sí? Si usted se va por eso, usted se encuentra con que es la realidad y no hay nada que hacer. Mas el Espíritu vivifica. Y aún en aquella época, antes de que viniera el Señor se movió con Abraham, con Moisés, con Jacob, con José, con David. Y eso fue una cosa loca, porque usted sabe, el reinado de David fue una cosa impresionante. Las cosas que el Señor hizo en David fue una cosa impresionante. Lo que tuvo que ver Moisés fue una cosa muy impresionante, de mucho mover del Espíritu. Y el Señor nos está diciendo, eso fue, ¿cómo es que dice? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto fue la gloria que cuando el pueblo de Israel esperó a que Moisés fuera a traer la bendita ley, ¿sí? Porque usted sabe que ellos estaban esclavos, ellos no tenían independencia como nación. ¿Qué era lo primero que ellos necesitaban? Establecer algo así como una constitución, un manual para decir esto es lo que a nosotros nos hace Estado. Por eso si usted lee la Constitución dice algo así como Colombia es un Estado de derecho, que no sé qué. O sea, describe lo que es Colombia, ¿sí? Más o menos esa fue la función que fue a hacer Moisés allá, ir a traer la ley, a traer la Constitución, para sentirse un pueblo realmente. Porque si no, ellos estaban en condición de esclavitud, ellos no tenían identidad, ¿sí? Y si en aquella época, fíjese, era la manifestación tan poderosa que Moisés bajaba con la cara brillante, tanto que el pueblo no podía mirarlo, ¿sí? Y lo peor es que eso que le pasaba a Moisés solamente era para él, que era el ministro, ¿sí? Ellos ni pensar en que esa obra se manifieste en ellos, pero aún así era poderosa, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? En que el Espíritu ya nos hace parte a todos, es decir, que usted tiene ese acceso a las manifestaciones, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, ¿sí? Entonces, el Señor nos da la seguridad, porque si usted se ve a sí mismo, y hay mucha gente que, a mí me han dicho muchos pastores que yo siento que yo no lo hago bien, es que yo siento que no puedo, siento que estoy más bien como dañando. En estos días me llamó alguien pensando así, ¿sí? De un asunto de Salem. ¿Y uno qué dice? Porque como a mí también, yo también lo he vivido, ¿sí? El hecho de decir, no, yo definitivamente no tengo la condición. Uno le dice, no se preocupe, que no es usted el que está actuando, ¿sí? Mientras usted tenga el Espíritu, el Señor se mueve. Así de sencillo. Créalo el que lo quiera creer y el que no lo quiera creer no lo crea, pero cuando mire gente que usted la ve y de pronto la admira por algo que tenga que ver en este contexto, recuerde que ellos
son iguales que usted, solamente que con la obra de el perfeccionamiento del Señor. Es decir, usted tiene acceso a eso también. Usted tiene acceso a ser liberado. ¿Sí? Usted tiene acceso a que usted no le toque vivir esas situaciones que el enemigo y el pecado le han impuesto. Solo va a ocurrir cuando usted acepte el ministerio del Espíritu. Es decir, cuando usted cuide lo que entra en usted. ¿Sí? Si usted cuida que dentro de usted esté el Espíritu Santo, pues yo le garantizo que ese problema usted lo va a ver pequeño después. Y usted va a decir, qué sufridera en esa época. Claro, pero pues yo no sabía lo que venía, ¿sí? Yo no sabía lo que iba a hacer el Señor conmigo, ¿sí? Y hay mucha gente que el Señor la dignifica, ¿sí? Y hay mucha gente que viene de condiciones terriblemente malas. Y luego usted los ve sirviendo, los ve en unas condiciones bien diferentes. Entonces, ¿qué tiene que ver la situación y la realidad nuestra con el tema de ser ministros competentes? En que el Señor, por medio de la obra de su Espíritu y de hacernos parte de algo, por eso es que hay que anhelar ser parte de la obra del Señor, ¿sí? Aparte de eso, o sea, Él nos está liberando, ¿sí? Y sobre todo cuando nosotros estamos bajo ese rigor, es cuando más somos formados y cuando más somos liberados y cuando más aprendemos a pelear, ¿sí? Entonces, claro, usted luego se mira y dice, si yo contara cómo era yo. Así me decía una vez una persona de esta iglesia, pastor, es que usted no sabe. Yo andaba con sicarios y mi familia era, ¿sí me entiende? O sea, cosas que son difíciles, ¿sí? Así que su situación no le queda grande al Señor. Su debilidad, el Señor se ríe de su debilidad. Uno que la sufre, uno que dice, no, pues que yo tengo esto y soy esto y no tengo. El Señor se ríe de eso, porque Él dice, es que no vas a ser tú, tranquilo, porque si fueras tú, de una yo te desecho, ¿sí? Si fuera por cómo es uno, hasta uno mismo se saca, ¿sí o no? No, yo aquí no, para esto no sirvo, ¿sí? Pero es Él el que nos autoriza, es Él el que nos vuelve competentes. Por eso es que el creyente tiene que tener certeza en esto, seguridad en esto. ¿Para qué? Para que cuando le toque ejercer, porque usted tiene armas y usted tiene actividades que el Señor le ha enseñado, que las tiene que ejercer, usted las ejerza con autoridad, que las ejerza con seguridad, sabiendo que no es lo que usted tiene, sino lo que el Señor hace, ¿sí? Que si usted va a hacer una oración, no la haga sin presencia, sin seguridad, que la haga todo temeroso, hasta con vergüenza, no, sino que la haga confiado en que es Él el que se mueve. Si usted tiene que hacer su servicio, igual, ¿sí? Si usted tiene que dar su batalla, por difícil que sea, y usted tiene la seguridad de eso, usted va a ver el poder del Señor y me va a venir a contar lo que el Señor ha hecho. Porque el Señor es experto en abrir las cosas que son imposibles, ¿sí? En sacar, por eso es que dice que Él entresaca lo precioso de lo vil. Es decir, que Él en nosotros quiere sacar algo precioso, imagínense. Y usted se ve y usted dice, uy, yo qué vil. Yo muchas veces me percibo así. Pero está mal. A los ojos de la fe está mal percibirse así. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, ¿cómo me ve el Señor a mí? ¿Sí? Porque si se trata de mí, ya voy perdiendo, ¿sí? Mire, hay una versión en inglés que dice así: no podríamos estar más seguros de nosotros mismos en esto. O sea, usted tiene que estar seguro de usted mismo en cuanto a lo que usted es en Cristo Jesús, ¿sí? Porque sí o no que muchos hemos dicho, no, es que yo sé que el Señor tiene el poder, dice uno. Es que Dios si quisiera, mejor dicho, me quita la enfermedad. Si Dios quisiera, me saca de este problema. El problema es uno. El problema es que sí lo quiere hacer, dice uno. O sea, uno no tiene seguridad en lo que uno mismo es. Y mire esta versión, como dice, no podríamos estar más seguros de nosotros mismos en esto.
que ustedes, escritos por el mismo Cristo para Dios, son nuestra carta de recomendación, porque esto que estamos leyendo es una carta que Pablo le escribe a la iglesia. O sea, ustedes estén seguros de que Cristo los autoriza, inclusive de que ustedes son la carta de presentación nuestra. ¿De quién? De Pablo, o sea, de una persona que ya había llevado un proceso. Y la gente que veía a Pablo era gente que admiraba la obra del Señor en él y la manera en cómo el Señor lo usaba. ¿Sí? Son nuestra carta de recomendación. No pensaríamos en escribir en este tipo de cartas sobre nosotros mismos. Claro, porque si lo que pasa es que la Reina Valera es una manera un poco más, como más antigua, ¿sí?, de entenderlo. Pero si esto fuera en palabras coloquiales, sería: esté seguro de usted mismo. Y esto podría sonar como un poco arrogante. Por eso Pablo dice: no pensaríamos en escribir esto de nosotros mismos, ¿sí?, sino que entiéndanme por qué lo digo, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y una persona que no entienda eso, claro, de pronto alguien que no entienda esto lo percibe usted como una persona de pronto arrogante, porque la seguridad en nuestra cultura se percibe así muchas veces, ¿sí? Y está mal, eso hay que quitarlo, sobre todo en nuestra ciudad, ¿sí o no? Si alguien llega con seguridad, dice: uy, qué creído. Y no, muchas veces ni siquiera es eso, ¿sí? Y entonces, si nosotros sabemos que somos algo en Dios, ¿por qué vamos a estar apabullados? Así usted tenga la situación que tenga, no tiene por qué estarlo. Y si lo está, algo le falta del Espíritu, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de, ¿cómo es que dice? Sino que nos ha dado espíritu de poder, sí, algo así dice, ¿sí? Es decir, que en cierta manera nos coloca en una condición de valentía frente a lo que somos. Mire, y si usted no siente eso, no se preocupe, que es normal, pero sepa que algo le está faltando meterse acá adentro, ¿sí? ¿Sabe? Por eso la palabra habla del vino, ¿sí? El vino trae el gozo, la alegría. ¿Por qué? Porque es como la sustancia que uno necesita para estar relajado, sino así como en lo natural. También hay vino espiritual. Entonces, si usted tiene temor, es porque no siente el Espíritu Santo, ¿sí? Si usted se siente apabullado y siente dudas, es porque algo le falta meterse acá. O porque alguna puerta usted está abriendo para que lo que usted de pronto vino y se llenó hoy aquí, se le salga por un lado, ¿sí? Si usted abre la puerta, que alguien le diga las cosas que no tiene que oír, porque esto y los sentidos son cruciales en nuestro camino, ¿sí? Porque de lo que nosotros percibamos van a ser nuestras acciones. Si usted percibe derrota, sus acciones van a ser consecuentes a esa derrota. Si usted percibe victoria, pues usted va a obrar diferente, ¿sí? Entonces, su trabajo es llenarse del Espíritu, llenarse de fe, buscarlo al Señor, entender cuál es el pensamiento que el Señor tiene de usted y no el que usted tiene de usted mismo, rechazar todo pensamiento de derrota, de inferioridad, de impotencia, de fracaso, de frustración, y entienda que lo que estoy viviendo es parte de mi formación. Sí, que hay errores, que sí, pero hasta esos errores el Señor los usa para levantar. O sea, ni los errores en Cristo Jesús se vuelven algo en vano, ¿sí? O sea, el amor del Señor es tan profundo, y el poder del Señor es tan profundo, que el error, la debilidad, el pecado no lo corcha Él en su plan, ¿sí? Mientras usted tenga la visión de hacia dónde va, hacia la obra, hacia el camino de la perfección al que usted está yendo, no hay nada que usted o sea, no hay situación grave, ¿sí? No hay debilidad, no hay problemática que el Señor no pueda manejar.
Que no, que mire lo que le pasó a Job. La esposa lo mandó a la porra, ¿sí? Con malos tratos e insultos. ¿Cuántos aquí tienen familiares que los dejan por el piso? Cantidades, ¿sí? En cuanto a lo económico, todo lo que tenía, porque más difícil es quitarle algo a alguien que tiene mucho, o sea, quitar lo mucho que se tiene que quitar lo poco que se tiene, ¿sí? En cuanto a lo económico, lo despojaron, le robaron, le quitaron, ¿sí? En cuanto a lo familiar, afectivo, los hijos, mejor dicho, ¿sí? ¿Qué situación más difícil que esa? O sea, la salud, que es una cosa tan importante, ¿sí? Porque usted puede, por eso dicen, nos puede faltar todo, pero si nos falta la salud, claro, porque lo vuelve incompetente ante la sociedad. Pues Job estaba en esa situación. O sea, él ni como para decir, bueno, yo de esta me levanto porque yo soy guerrero y no. O sea, él estaba, me imagino, esa espalda hecha rasgada de tanto rascarse, ¿sí? En una situación horrible. Entonces él tenía la situación que usted y que yo tenemos, pero junta, ¿sí? Usted tendrá 2 que 3 cosas, una grave de pronto, sí, pero él tenía todo junto. Pero él sabía, y el Señor sabía quién era Job. Y Job era su hijo, y Job era una persona que sin tener nada, la competencia estaba dentro de él porque tenía el espíritu. Y termina en una situación mucho mejor, ¿sí? Si usted no se enfrenta así a su vida, mire, le pueden de pronto llover ayuditas de personas, pañitos de agua tibia, ¿sí? En sus situaciones, que bueno, que eso no está mal, pero si usted no se enfrenta así, su situación va a ser constante. La problemática va a ser constante, porque ¿quién lo saca de esa arena, cómo es que dice? Movediza, que sabe que la arena movediza, entre más uno se mueve, más se hunde, ¿no? Algo así pasa. Pero si usted está tranquilo y confiando que el Señor es el que hace, las cosas comienzan a suceder. No pensaríamos en escribir este tipo de cartas sobre nosotros mismos. O sea, siéntase seguro de lo que usted es en el Señor. Así a la gente le moleste. Así no tenga la condición, no, es que yo me siento seguro cuando yo tenga mi vida resuelta. No, esa no es la fe. Usted es lo que es, con o sin, ¿sí? Solo Dios puede escribir una carta así. Su carta nos autoriza a llevar a cabo este nuevo plan de acción. Eso es lo que el Señor está haciendo. Lo que el Señor le propone a usted es un plan de acción, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar tu vida? ¿Cómo vamos a sacarte de ese hueco? Más o menos así se la plantea el Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Tú confías y yo hago. Tú déjate llevar que yo voy haciendo. ¿Listo? El plan no fue escrito con tinta, papel, con páginas y páginas de notas legales al pie, matando tu espíritu. Está escrito con espíritu sobre espíritu, su vida sobre nuestras vidas. Usted sabe que cuando uno se siente así, disminuido, uno dice es que me cortan las alas, ¿sí o no? Eso es matar el espíritu, que uno no le queda ganas de nada, ¿sí o no? Uno no tiene motivación ni para, mejor dicho. Por eso es que la gente llega al punto de decir, es que no me da ni hambre de la depresión tan terrible que tengo, ¿sí? Mata el espíritu. Está escrito con espíritu sobre espíritu, o sea, el espíritu de Dios sobre su espíritu. Si no fuera así, imposible. Su vida sobre nuestras vidas, el gobierno de la muerte, su constitución cincelada en tablas de piedra, tuvo una inauguración deslumbrante. El rostro de Moisés, mientras entregaba las tablas, era tan brillante ese día que el pueblo de Israel no podía mirarlo más que al sol. Cuanto más deslumbrante entonces el gobierno del Espíritu viviente. Si el gobierno de condena fue impresionante, ¿qué tal este gobierno de afirmación? A pesar de lo brillante que era el antiguo gobierno, se vería francamente aburrido junto con esto nuevo. Si ese arreglo improvisado nos impresionó, cuanto más este gobierno resplandeciente instalado por la eternidad.
¿Sí? Entonces, ¿a quién se refiere Pablo? A la iglesia, a la asamblea de creyentes, ¿sí? A los que han recibido al Señor, sin importar el nivel. Si usted apenas lo conoce, bueno, el Señor a usted le está hablando, ¿sí? Porque usted y yo tenemos misterios que conocer, tenemos planes de acción que el Señor quiere llevar a cabo. El Señor quiere ponerlo a usted arriba, lo quiere colocar a usted en condiciones que hablen del poder del Señor, ¿sí? Y se tienen que desarrollar una serie de actividades y el Señor lo va a pasar a usted por una serie de procesos. ¿Qué hay que hacer? Confiar, porque Él es el que nos capacita y el que nos dota. Y usted se va a sorprender de cómo el Señor pone las circunstancias para que usted sea capacitado. Si tiene que mandar a alguien, se lo manda. Si tiene que quitar a alguien, se lo quita. ¿Sí? Les comento eso, a mí me ha pasado eso. En determinado momento el Señor me quitó algo que me obligó a mí a capacitarme. Y en determinado momento el Señor puso algo que me ayudó a capacitarme, ¿sí? Porque Él es el que dota. Yo lo hubiese pensado jamás en las cosas. Ahora yo sé que tengo un largo camino que recorrer y mucho que formar y mucho que irme capacitando, pero es un pequeño testimonio de lo mucho que el Señor quiere hacer. Él es el que hace, ¿sí? Entonces esas exigencias de sus problemáticas o de su servicio o de lo que sea, ¿sí? Tiene como fin convertirnos en eso que el Señor quiere, ¿sí? Porque la tendencia es a pensar de que yo no sirvo, de que conmigo no van a pasar las cosas, de que yo en esta situación imposible, ¿sí? El Señor no quiere que usted piense eso, porque Pablo y los siervos del Señor no pensaban así. Ellos eran gente segura, porque dígame si no era difícil irle a hablar a algunas ciudades y a algunas personas. Para eso se necesitaba estar como muy, muy bien acá adentro, porque cuando uno tiene la moral por el piso es muy difícil, ¿sí? Y por ejemplo, en mi caso, predicar, cuando uno está golpeado es muy difícil. Y yo le he dicho, Señor, yo necesito tener paz acá para predicar. Yo necesito sentir tu espíritu, necesito sentir tu respaldo, porque si no, es muy difícil. Yo ahí no duro, no me aguanto, ¿sí? Uno quiere salir corriendo como esos ratones que están acorralados. Así se siente uno, ¿sí? Pero no, ¿sí? Si yo lo dejo hacer al Señor, los resultados se ven, ¿sí? Hay que hacer nuestra parte, sobre todo en cuanto a la fe, a creerle y a lo que Él nos mande, por supuesto, pero más a creerle y a llenarnos del Espíritu. Vamos a orar.